Consumir nuestra existencia por Cristo y por las almas. Es ayudar a establecer el reinado de Dios en la conciencia de los hombres y mujeres, para que tengan un conocimiento consistente en su unidad con Dios Padre. La importancia de que los bautizados ocupemos un lugar protagonista en la evangelización del mundo de hoy. Radio San Pío X presenta su programa Hacia la plenitud del laico cristiano. Hacia la plenitud del laico cristiano. Hacia la plenitud del laico cristiano. Aquí Rafa Ramos en su programa Hacia la plenitud del laicado cristiano. Este programa lo llevamos a cabo desde Radio San Pío. Desde Radio San Pío, www.sanpio.sanpio, El Paso, Texas. elpaso.org. Hoy vamos, como siempre que tenemos este programa, vamos a empezar Hacia la plenitud del laicado cristiano, que está basado en los temas de formación para la evangelización que se dieron aquí en el Instituto Tepeyac por el padre José Moreno de la Helguera, que en paz descanse. Y hemos seguido con estos temas porque son demasiado interesantes, formativos, especialmente para las comunidades evangelizadoras en todas las parroquias. Y siendo este sacerdote que ya está ante la presencia del Padre, nos dejó esta encomienda de seguir, igual que Jesucristo, la encomienda de llevar el Evangelio a toda la gente, formándonos correctamente para poder ser efectivos en el nombre y para la gloria de Dios. Nosotros hemos seguido este programa gracias a el Padre Wilson de la parroquia San Pío, que nos ha dado la oportunidad y que fue muy amigo del Padre José Moreno de la Helguera, director del Instituto Secular Acies Christi. Nosotros estamos aquí para servirle al Señor, para servirle a ustedes, para darle todo aquello que el Señor nos dio en abundancia y compartirlo en el conocimiento, porque somos nosotros encargados de llevar adelante el mensaje del Señor. Y antes que nada, antes de seguir, como siempre, saludamos a aquellas personas de las comunidades con quienes trabajamos y a aquellas personas que nos escuchan en diferentes lugares de este país, América y en Sudamérica. Queremos saludar a Tony y a Berenice Silva allá en McAllen, a Marisa y a Margarita en Orlando. Queremos saludar también a Hugo y Jorge del Ministerio de Adoración al Santísimo aquí en San Pío y en otras parroquias más de Paso, Texas. Lala y Andrés, hace tantos días que no los veo, allá en Nuestra Señora del Valle. Queremos saludar también a Juan Carlos. No sé de tu vida, Juan Carlos, no te he visto. Sabemos de los Manueles, como les digo yo, Manuel Pérez, Manuel Arriaga, de Nuestra Señora del grupo de Hombres en Cristo en San Felipe de Jesús. También queremos saludar a Mariano siempre adelante con el grupo de Arts en San Francisco, a Olga, Margarito y a Héctor en San Judas. Sigan adelante, que va muy bien, muchachos, va muy bien en el nombre del Señor. A José Rodríguez en San Martín, en Sunland Park, y las comunidades de evangelización de Juárez, aquellas comunidades que sabemos que nos están escuchando ahora por la mañana, a Jorge y a Lalo, nuestros programadores. Jorge, te lo agradecemos mucho por el programa que llevamos a cabo y pasarlo a través de Cristo Rey. Lalo, me alegró verte mucho los otros días. Queremos específicamente mandarle un saludo y una bendición a la gente del Acies Christi en Puerto Rico. Allá le mandamos un saludo primero a Ariel en Mayagüez. Yo sé que está temblando mucho en esa área. Espero que esté bien agarrado y que te cuide el Señor de la familia y a la isla nuestra. Queremos mandarle un saludo también a este muchacho Marco Cedillo. Hace días que no lo veo. Marco Cedillo aquí en El Paso, Ariel allá en Mayagüez, a Jimmy Banch, Jimmy, por favor, con gloria, manténganse bajo control ustedes en Puerto Rico, temblando la tierra. Arriba en San Juan, Vicky que está en Missouri, me dijeron que venías para El Paso.
bienvenida. Siempre la gente de la Hermandad de las Cristi es bienvenida. También queremos hablar a Salvi Suau y queremos mandarle un saludo a aquellas personas que por alguna razón nos escuchan por Facebook y nos ven por Facebook en España. Nuestros amigos en Madrid, Antonio Macías, en La Coruña, Fran, Valladolid, a Miguel, a Salamanca, pedimos mucho por Ciro, allá en Cáceres por Pablo, me gustó mucho escucharte en la teleconferencia, a Santiago, al padre Juan Vigil, al padre Albert, director del instituto en este momento que está en Puerto Rico, y a otras personas que nos queremos. Nosotros pertenecemos todos al Instituto Secular Las Cristi. Como siempre me han preguntado y digo un poquito, Las Cristi es un instituto secular, una asociación de seglares hombres y mujeres, casados y célibes, cuyos miembros pretenden a la perfección de la vida cristiana y a ejercer plenamente el apostolado, aquella misión que nos encomendó Jesucristo, practicando los consejos evangélicos para pertenecer en nuestro ambiente familiar y social y de trabajo. Los consejos evangélicos de obediencia, pobreza y castidad, aún siendo solteros o siendo casados, se pueden llevar a cabo. Si tienes alguna pregunta, mi teléfono es el 915-799-6113 y podemos hablar un poco de esto, porque es la encomienda que se nos ha hecho a todos, ser mejores instrumentos cada día en el camino del Señor. Y nosotros tenemos muy claro ese bonito compromiso que tiene nuestro líder en la iglesia, la cabeza visible de Jesucristo en la iglesia, el Papa Juan Gregorio, el Padre Francisco, y queremos tener siempre claro que es quien nos guía en este pueblo, en este momento, caminando por este momento de la historia de la salvación. A nosotros nos toca, en este momento, llevar el mensaje del Señor Jesucristo que nos dejó, ir y predicar el Evangelio a toda la gente. En esta nueva etapa en que estamos ahora, nosotros estamos conscientes, estamos comprometidos. Y es la intención nuestra en este programa precisamente hablar del compromiso que tenemos todos desde el bautismo. El hecho que las cuestiones de la vida, las situaciones de la vida te tengan muy ocupado con los problemas de la familia, los problemas del trabajo, si estás casado obviamente, igualmente si eres un seglar, un laico soltero, pues también tienes tus situaciones, pero a pesar de eso y por encima de eso, nosotros estamos llamados a llevar el mensaje de Jesucristo a todos, porque en todo momento se nos ha dado esa vocación, se nos ha dado ese estilo de vida muy único para que nosotros podamos ser aquellos miembros que tenemos que ser en el pueblo de Dios. Avanzamos con el pueblo, lo vamos ayudando a que vea el camino del Señor y eso es muy importante. Por eso nuestro programa, Hacia la Plenitud del Laicado Cristiano. Hacia la Plenitud del Laicado Cristiano fue el primer tema que el padre José Moreno de la Higuera, que en paz descanse, dio aquí en El Paso, en el Instituto Tepeyac, 2004. Dio ese tema, muy controversial el tema porque tocaba muchos puntos que son reales. Jesucristo fue un laico que estuvo en el mundo, la gente que llamó fue del mundo, y entonces, hacia la plenitud del laicado cristiano, es el camino que todos nosotros, los que seguimos la mentalidad, la ideología, la conciencia de Jesucristo en este mundo, para poder ser los instrumentos que Él quiere para llevar a todos el mensaje. Y una cosa muy importante que tenemos que tener nosotros en este tiempo es aquella frase que mencionó el Papa Francisco en un pueblito de Italia en uno de sus viajes en los primeros dos o tres años. Y la he repetido y encuentro que debo de seguirla repitiendo continuamente porque es importante que lo tengamos claro en este tiempo, en el camino de salvación de este pueblo de Dios donde estamos nosotros. En aquel entonces el Papa nos dijo, apenas hace unos 5 años, tal vez 6 años, pero en su discurso habló, no es un secreto que estamos viviendo
durante un tiempo de cambios sísmicos, temblorosos, desde la tecnología, la política, la espiritualidad. No es tanto una era de cambios esta que estamos viviendo, sino más bien un cambio de eras. Un cambio de eras. Le explicaba esto a una persona hace poco, donde esto se asemeja un poco a aquellos primeros años del cristianismo después de haber llegado el Espíritu Santo. Fue un cambio de era, donde había que acomodarse para poder entender qué era lo que el Señor quería. En estos momentos estamos en un cambio de era, la palabra del Señor. Y es imperativo que se haga otro intento, como se hizo en los primeros días del cristianismo, otro intento al comienzo de esta era, al comienzo de este milenio, pues es sobre el más elevado conocimiento espiritualizado, privilegiado e iluminado que se fundará y se desarrollará esta próxima era, este próximo milenio que estamos caminando. Tenemos con nosotros un regalo bonitísimo que nos dejó nuestro hermano Jesucristo, el Espíritu Santo para guiarnos. El Espíritu Santo está con nosotros en este nuevo caminar, de la misma forma que estuvo con aquellos discípulos cuando nuestro hermano Jesús fue a reunirse con el Padre. Estamos comenzando de nuevo este milenio, con un estilo nuevo. Esas son las palabras del Papa. Y para ello, escribió el Papa, esa para mí es una de las exhortaciones mucho más bonitas que ha escrito el Papa Bergoglio, desde el punto de vista mío laico, desde el punto de vista que estamos en el instituto, que es un vehículo para llevar a cabo la evangelización, esa exhortación sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Y es algo que tengo que repetir continuamente, y le voy a explicarle algo. Y esto se me ha dicho en muchas ocasiones: Rafa, tú eres uno que repite mucho las cosas. Y yo estoy de acuerdo porque estoy siguiendo un principio que se nos enseñó, un principio que está en el Evangelio de parte de nuestro Señor. Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Jesús lo mira y le dice: no, Pedro, 70 veces 7. Consumir 70 veces por 7. Cristo O sea, y por la sal. que la repetición es una establecer cosa el reinado de Dios que en la tiene que ser conciencia de los continua, hombres y mujeres, para que vaya bajando consistente en desde su el millaje tan grande del tope de nuestra cabeza y penetre a través de nosotros hasta el santuario que está en nosotros. Y así, esa repetición nos va a nosotros dando más confianza cada vez más, porque con esa repetición entra algo muy importante que nos habló Jesucristo en ese momento, y es la iluminación del Espíritu Santo. Vamos entendiendo, vamos comprendiendo, y por lo tanto, al entender y comprender, vamos nosotros cada vez más a vivir más ese compromiso, más sinceramente, más auténticamente. Nos decía en los primeros 2 párrafos que he leído anteriormente, y otra vez lo vuelvo a leer por la repetición. Nos decía el Papa: el Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. El Señor nos quiere santos, y dale, Juana, a la lata. El Señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con
una existencia mediocre, una existencia aguada, licuada, descafeinada, como digo yo muchas veces. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el llamado a la santidad que tú y yo tenemos por razón del sacramento del bautismo. Desde ahí que entramos a formar parte del pueblo de Dios. Y así el Señor se lo propone a Abraham. Camina en mi presencia, le dice el Señor a Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto. La perfección, el ser mejor hoy que ayer, el ser mejor mañana que hoy. Cada día pareciéndonos más a la imagen que el Señor hizo de nosotros cuando nos creó. Y luego nos dice, mi humilde objetivo, nos dice el Papa, mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más. Ahí tenemos el factor de la repetición. Hacer resonar una vez más el llamado a la santidad que todos en el pueblo de Dios tenemos, procurando encarnarlo en el contexto actual de hoy, 2020. En su riesgo, con sus riesgos, que son muchos, con sus desafíos, ni hablemos de ello, y oportunidades tremendas. Porque a cada uno de nosotros, nos dice el Papa, de parte del Señor, a cada uno de nosotros el Señor nos eligió. Y ten eso bien claro, que muchas veces se nos olvida. Jesucristo nos habló en términos de que no me elegisteis vosotros a mí, sino que fui yo el que los elegí a ustedes para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. El Señor nos eligió. No importa la situación que estemos pasando en este momento, el Señor nos eligió para que fuéramos en su nombre a cumplir con su mandato. Y nos eligió para que fuésemos santos, enviados de Él, embajadores de Él, e irreprochables ante el amor de Dios. Nuestra existencia por Está eso en Cristo Efesios y por las almas. 1:14. Es ayudar a Eso es lo que establecer el espera reinado de Dios en el la Señor de conciencia los nosotros. hombres y mujeres, Eso es lo para que tengan espera un conocimiento que nosotros consistente podamos en cumplir su con vida esta Dios parte. Padre. Por lo tanto, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta de La compromiso. importancia de que los bautizados El mundo nos ha ocupemos un lugar contagiado protagonista tanto en la evangelización del mundo de hoy. negativamente Radio San Pío X con la palabra presenta compromiso, su programa que le Hacia la sacamos el plenitud cuerpo de una del manera laico cristiano, increíble. hacia la plenitud Increíble. del laico cristiano, hacia la plenitud del laico cristiano. Nosotros tenemos que estar conscientes, muy conscientes. Si tú no te comprometes, va a ser difícil que llevemos a cabo nuestra misión. Va a ser difícil que crezcamos cada día más en este camino que el Señor nos dejó para que fuéramos sus representantes. Por eso, el tema de hoy, yo quiero hablar unas cuantas ideas. Quiero tirar unas cuantas ideas que el Papa Francisco, unas cuantas ideas que el Padre Moreno nos dejó para que nosotros pudiéramos caminar hacia la plenitud del laicado cristiano. Ese es el tema. El tema en realidad es los cuidados que debemos de tener en la jornada, en el caminar hacia la plenitud del laicado cristiano. Y es importante que tengamos bien claro estos cuidados. Es una cosa lógica. Vas caminando por la calle y te encuentras esa serie de letreros que pone el Departamento de Obras Públicas para todas las calles. Cuidado, hay los bumpers que ponen en la calle, una serie de avisos para que nosotros no vayamos a cometer un error. Por lo tanto, quiero también hablarte en este camino hacia la plenitud del laicado cristiano
de algunos cuidados que debemos de tener a lo largo del camino. Los que van al frente nos han dicho a nosotros, ten cuidado que hay un hoyo ahí, y nosotros damos la vuelta y seguimos caminando. Por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad de adelantar mucho más que los primeros que cayeron en esos hoyos. Y una de las cosas primeras que tenemos que tener claro es no dejarte vencer por tus pasiones. No esperar convertir tu corazón a Dios, a hacer cada día un examen de conciencia. El examen de conciencia es una cosa que se me enseñó bien temprano, que tenemos que hacerlo como cristianos al fin. Y es lógico, perdón, es lógico porque en este negocio que tenemos con el Señor, nosotros tenemos que saber si en este negocio estamos perdiendo o estamos ganando. Montas tú un ventorrillo, como decimos en Puerto Rico, montas tú un changarro, como dicen en Juarito, de vender tacos y burritos. Y tú vienes por la mañana con una cantidad de material para hacer este producto y venderlo. Y al terminar el día, tú tienes que sacar cuenta si ganaste o perdiste, para saber cómo va el negocio. Obviamente, en el negocio en que estamos, el negocio de la vida eterna del Señor, que nos va a dejar el Señor, tenemos que tener un examen de conciencia. Tenemos que ver cuál es el estado en que estamos. Si vale la pena seguir este negocio o no. Aunque en el negocio de la vida del Señor, donde estamos metidos nosotros, siempre nosotros tenemos que tener claro que vamos a seguir adelante porque tenemos la guía y la dirección del Espíritu Santo que nos guía hacia el éxito. A pesar de los fracasos que podamos tener, a pesar de las caídas que podamos tener, nosotros siempre estamos caminando positivamente en el camino del Señor. Por lo tanto, es importante hacer un examen de conciencia, un breve balance de las acciones que se lleven a cabo, porque ninguno de nosotros está seguro acerca de cómo va a terminar nuestras vidas. Ninguno de nosotros está seguro. Entonces tenemos que tener un claro control de la contabilidad espiritual que tenemos en nuestra vida. Tenemos que detenernos a tomar conciencia. Escucha esto, tenemos que detenernos a tomar conciencia de los propios fracasos. Tienes que ver que esas caídas que tenemos a lo largo de esta jornada tienen una razón de ser. Los hábitos no se adoptan de la noche a la mañana. Y como San Pablo nos hablaba, también tenemos que tener claro que estos hábitos no se quitan de la noche a la mañana. Por lo tanto, cuando tú crees que vas caminando y te pones a pensar humanamente que estás bien, ten cuidado porque ese espíritu egoísta, el chamuco lo utiliza en contra tuya. Por lo tanto, tenemos que tener esa toma de conciencia de los propios fracasos y saber que el fin puede llegar en cualquier momento y no morir repitiendo que la compasión de Dios es infinita. Esa es una justificación para hacer lo que uno quiere, lo que te da la gana. Tienes que tener esto bien claro porque el enemigo nos conoce, sabe de qué pata cojeamos. Y ese es precisamente lo que utiliza para tumbarnos en el camino de nosotros. Lo que utiliza para que nosotros no podamos seguir adelante con la misión que se nos ha encomendado. Y es algo que tenemos que estar conscientes, tenemos que conocernos. Tenemos que tener una autodisciplina para trabajar de acuerdo con las reglas que el Señor nos ha puesto y ser efectivo en el camino que el Señor nos ha marcado. Entiende esto que es básico. A lo largo del tiempo que he estado trabajando en comunidades, es una de las cosas que muchos me preguntan. Y yo también a veces pregunto a mi director espiritual en particular. Hay que tener cuidado porque
de momento tú te sientes cómodo. Ah, compañero. Ahí vienen los problemas cuando te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque al sentirte cómodo, bajas la guardia. Bajas la guardia. Y en momentos de ese tipo en nuestra vida es cuando precisamente el chamuco nos mete un buen batazo por las costillas. Y eso es algo que es nuestra responsabilidad. La autodisciplina de mantener al enemigo y a sus representantes nosotros bajo control para poder seguir adelante. Esto que te estoy hablando simplemente son detalles que aquellos que están al frente en el caminar del Señor, en la misión que el Señor nos dejó, es precisamente lo que tenemos que tener para poder llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado. A esos que son los que van marcando el paso, a esa punta de lanza que son los que van marcando el paso, es precisamente a quienes el enemigo intenta y todo el tiempo trata de quitar de medio, porque esos van marcando el camino a aquellos que vienen detrás. El ejemplo tuyo es un ejemplo que, aunque tú no te des cuenta, otros están siguiendo. Por lo tanto, tenemos que ser claros y auténticos en el camino del Señor, en seguir aquellos mandatos, en seguir aquellas sugerencias, inspiraciones del Espíritu Santo, para tener todo el tiempo, no de vez en cuando, todo el tiempo, una actitud seria y auténtica de la imagen de Dios. El lugar que tú ocupas, en la sociedad donde tú estás, en el trabajo donde tú estás, en la familia que tú estás, es un lugar que es único y eres únicamente tú el que lo puedes llenar. Por lo tanto, eres tú el único que puede dar ese ejemplo del Señor en ese sitio que tú estás. Y eso es lo que el Señor necesita para seguir expandiendo y agrandando el reino de Dios, pero para que se esté viviendo auténticamente. Nosotros los que estamos comprometidos a ello, y son todos bautizados, aunque hay muchos que sencillamente viven en la luna de Valencia y no se acuerdan ni de su bautismo, y no se acuerdan ni si están bautizados. Todas las cosas las hacen, pues, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No tienen un compromiso serio para poder cumplir con la misión que se nos ha encomendado. Y nosotros tenemos que tener esto muy claro, muy claro. En la evangelización, las personas comprometidas en ello tienen que tener bien claro el compromiso que tienen con su Señor, el compromiso que tienen con el Padre de llevar adelante a cabo. Por lo tanto, es importante que estos cuidados que estoy hablando, estos avisos de que tú te encuentres en la calle, párate, reduce la velocidad, cede el paso, que en la vida espiritual, en este caminar del laicado cristiano, estos avisos son sumamente importantes que los tengamos en cuenta, porque nos mantiene caminando, no tropezando. Entonces, tenemos que retomar todos estos consejos, y todos estos consejos están contenidos en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, exhortando a cambiar el corazón y convertirse al Señor. La sabiduría que hay en el libro de Eclesiastés, en tu Biblia, esa sabiduría es cosa de todos los días. Es cosa de todos los días, que nace de la reflexión sobre la vida y del hecho de detenerse a pensar cómo se ha vivido. Mira bien, detenerse a pensar cómo se ha vivido. Proviene de el escuchar sugerencias como las de Eclesiástico, que se asemejan a las indicaciones, como le habla un padre a un hijo, como le habla un abuelo a su nieto, que siempre nos hablan bien.
No sigas tu instinto. Escucha bien. No sigas tu instinto, tu fuerza de complaciendo las pasiones de tu corazón. No. Todos tenemos pasiones. Somos humanos. Pero ten cuidado de dominar las pasiones. Tómalas en tus manos, contrólalas. Es necesario que haya una autodisciplina. Las pasiones no son malas, definitivamente no son malas. Son, vamos a decir, la sangre para tú poder llevar a cabo muchas cosas buenas. Pero si tú no eres capaz de dominar tus pasiones, ellas te van a dominar a ti. Detente un momento. Aludiendo a la relatividad de la vida, el versículo de un salmo que dice: ayer pasé y vi a un hombre, hoy volví a pasar y ya no estaba. No somos eternos. No somos eternos. No podemos pensar en hacer lo que queremos, lo que nos da nuestra realísima gana, confiando en la infinita misericordia de Dios. No podemos tomarnos ese chance. Aquel soldado de Dios es precisamente como se llama la institución a la cual pertenezco, así escrito, soldados de Dios. Aquel que está comprometido con el Señor tiene que mantenerse siempre en pie de guerra. Porque, y esto escúchenme bien, porque el chamuco no toma vacaciones. Esto es algo que lo digo a veces en reuniones de las diferentes comunidades. La gente se me queda mirando. Pero Rafa, hay que tener un descanso. Oh, sí. Hay que tener un descanso. Pero entiende esto. El chamuco no toma vacaciones. Cuando él no está, tiene a uno de los suyos pendiente del asunto. El asunto somos nosotros. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo en pie de guerra. Y para eso tenemos que estar siempre aspirando. Para poder estar siempre en pie de guerra, tenemos que estar siempre aspirando a aquel estado de conciencia que tenía Jesucristo. Que tiene Jesucristo. Ese estado de conciencia de que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Que no los dijo. No los dijo. El reino de los cielos está dentro de nosotros. Y cuando tú estás consciente de ello, entonces la presencia de Dios es continua. Por eso le decía Yahvé a Abraham: camina en mi presencia. Camina en mi presencia y sé perfecto. Es una cosa importantísima tener esto claro. Caminar siempre en la presencia de Dios. En otras palabras, estar consciente e inconscientemente en la presencia del Señor. Y me va a decirme: Rafa, eso es sencillamente difícil para uno, porque mira todo lo que te estoy diciendo, y escúchame bien, te estoy diciendo los diferentes avisos que hay que tener en la jornada del camino hacia la plenitud del laicado. De eso estoy hablando. Acuérdate que tú no determinaste escoger este camino. A ti se te escogió de antemano. El Señor no te preguntó a ti si tú estabas de acuerdo o no para seguir el camino donde Él te quería mandar. Por eso nos dice bien claramente: no me eligieron ustedes a mí. Vamos, ten eso claro. Ten eso claro, porque te va a ayudar a entender esto que te digo que es básico. No me eligieron ustedes a mí, sino que fui yo
el que los elegí a ustedes con un propósito, para que vayan y den fruto. Y obviamente no es cumplir así, de que ahí va, no, y que ese fruto permanezca. Y de eso se trata. Entonces, es una cosa cierta que tenemos que tener claro, que se nos ha escogido para una gran labor, para una gran misión. Es una cosa cierta que tenemos que tener claro eso. Y tenemos que tener claro y sentirnos humildemente orgullosos ante el Padre, de que nos eligió para ello. Cristo y por la sal. Que tenemos defectos, ni te preocupes, el Padre sabía cuando te eligió. El Padre sabía muy bien quién tú eras cuando te eligió. De la misma forma que sabía bien el Padre cuando eligió a Pablo. No fue una cosa por casualidad que se encontró este chavo por el camino. Que, vente, chiquito, vente para acá. No. El Señor muy bien sabía quién era Pablo. El Señor muy bien sabía quién eres tú, quién soy yo. Y nos eligió. Porque el Señor sabía muy bien que lo que había puesto en nosotros estaba cubierto por ese velo, por esa contaminación del mundo, que cuando esa contaminación con su ayuda se quitara, tú serías entonces el instrumento que Él usaría para llevar a cabo su plan. ¿Entiende ahora que tú has estado metido en el fango, que hemos estado metidos en el fango por X tiempo? Pero ese fango no es imposible de quitarle en las manos del Señor, en el flujo de su conciencia que penetra en nosotros y que nos limpia. Pero tú tienes que estar de acuerdo que se te limpie. Tú tienes que cooperar con la causa para que podamos llevar a cabo el plan que quiere. Entonces, entiende bien claro la grandeza de lo que el Señor quiere con nosotros. Tú no esperes que tengo que convertirme, que tengo que limpiarme. No, déjame decirte esto. El Señor nos dejó el Espíritu Santo. ¡Úsalo! El Señor nos dejó el Espíritu Santo. ¡Úsalo! ¡Pídele! Porque el Espíritu Santo de parte del Señor sabe quién eres tú. Sabe qué es lo que el Padre quiere de ti. Y si has estado caminando por tu cuenta porque tú eres bien fregón, como dicen mis hermanos allá en Juarito, déjame decirte algo. Pídele al Espíritu Santo que ayude a limpiarte de toda esa corrosión y podredumbre que has contagiado del mundo, para poder ser aquella persona que Jesucristo necesita en el mundo, en este sitio donde tú vives. Es un refrán que dice caballo viejo se ven de lejos. Pues déjame decirte cómo se dice desde el punto de vista cristiano. Caballo viejo en donde quiera camina, cuando camina con el Señor. Y tú y yo estamos llamados para caminar con el Señor. Por eso, no diga que es imposible. Y más bien, poniéndote en las manos del Señor, poniéndote al cuidado del Señor, el Señor cuida sus cosas. El Señor cuida sus hijos. Por lo tanto, te va a ir bien, chiquito. Te va a ir muy bien, entiéndeme, cuando estamos caminando en el nombre del Señor, haciendo aquellas cosas, quitando de en medio esos obstáculos en la jornada de caminar hacia la plenitud de lo que Él quiere. Entonces, este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Este es el trabajo al cual estamos llamados. Por eso, es importante que tú veles cada día cómo va el negocio del Señor en ti.
El Señor sencillamente invierte en nosotros. Invierte en nosotros para que podamos ser aquellas personas que Él quiere que funcione de acuerdo a su plan. Vamos a ponernos en frecuencia con el Señor. Vamos a alinearnos en la misma frecuencia del Padre. De tal manera que podamos llevar a cabo la misión que nos encomendó. Entonces, ten claro eso en el caminar. Otro aviso que encuentra: no juzgues a los demás. No juzgues, no condenes a los demás y perdona. Y de esta manera vas a imitar la misericordia del Padre. Acordémonos que para no equivocarnos en la vida hay que imitar a Dios. Para no equivocarnos en la vida tenemos que imitar a Dios, caminar ante los ojos del Padre, caminar en su presencia. Eso es algo que tenemos que trabajar todos los días, 24/7, los 370 días del año. Y 70 para estar seguros que cumplimos con los 360 días. Tenemos que ser miembros activos. Tenemos que ser gente comprometida con los planes del Señor, que ha contado con nosotros sin nosotros decidirlo. Porque, como nos dice Isaías en el capítulo 23 de su libro, 43. Isaías nos dice de parte del Señor algo que no se nos puede olvidar. Te he llamado por tu nombre. Te he llamado por tu nombre. Eres mío y me perteneces. Para todos aquellos que tenemos esas ínfulas de ser bien fregones, entiende esto que te estoy diciendo, Isaías. Isaías, estamos hablando del profeta Isaías 500 años antes de la presencia de Jesucristo en la faz de la tierra. Y ya desde entonces nos decía de parte del Señor: te he llamado por tu nombre. Tú eres mío y me perteneces. Por lo tanto, esas expresiones de generalísimo que nos creemos nosotros, esas expresiones no tienen razón de ser, porque nosotros ya estamos programados a ser santos. Estamos programados a ser santos. No te metas en los planes que el Señor tiene contigo. No te metas en los planes que el Señor tiene contigo. Porque la programación que ya tenemos en nuestro espíritu es la de ir caminando hacia Él, en su presencia, en ser amigo de Él. Y como tantas veces he dicho a lo largo de este programa, no tenemos que ir a la universidad para tener filosofía y teología sobre ello. Amistad con el Señor es santidad, punto. Amistad con el Señor es santidad. Vamos a vivir en amistad con el Señor. Vamos a hacer lo que al Señor le gusta que nosotros hiciéramos. Vamos a hacer aquellas cosas que el Señor espera que hagamos. A mí una frase que me llama mucho la atención, ese comentario que se sacó el Señor de la manga. Un día nos dice, ¿saben qué? Aquel que cree en mí, ese hará las cosas que yo hago y mayores. Ay, chiquito, como me la puso difícil. Aquel que crea en mí
La importancia de que los bautizados ocupemos un lugar es algo que nosotros tenemos que considerar seriamente. El Hijo de Dios presenta su programa hacia la plenitud en del su laico presencia cristiano, hacia la plenitud del laico cristiano, nos dice: del laico cristiano. aquel que crea en mí, ese hará las cosas que yo hago. Mira bien lo que te estoy diciendo, que está escrito en el Evangelio, dicho por él. Ese hará las cosas que yo hago y mayores. Y mayores. Entonces, es importante este aspecto de la autodisciplina, porque precisamente el contagio con el mundo nos hace sencillamente perder de vista la jornada que debemos de seguir. Estamos llamados a algo muy grande, muy grande. Precisamente no se te explicó, posiblemente en la clase de catecismo no se te dijo eso. Es una realidad. Es algo que tenemos que tener conciencia, que estamos llamados a algo grande en el reino del Padre, que está dentro de nosotros, por cierto. Algo difícil de realizar, por cierto. Podrá hacer aquellas cosas que yo hago. Ya desde mucho tiempo, estando Jesucristo caminando por la tierra, antes de ir precisamente aquella noche a Getsemaní, reunidos allí donde estaban, le dice al Padre en esa conversación que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Me parece que en el versículo 21, 20 habla del Señor. Oye, Padre, no te pido por estos que están aquí conmigo. Estaba hablando Jesucristo de los discípulos. No te pido por estos que están aquí conmigo. Te pido por aquellos que van a creer en mí, por ellos. Te pido por aquellos que van a creer en mí, por ellos. Desde entonces, hace 2000 y el pico es largo. Hace 2000 y pico de años que ya el Señor sabía lo que había por delante con nosotros, sus hermanos, sus hijos. El Señor sabía muy bien que nosotros teníamos que tener esto claro. Por eso, cuando el Papa en su momento nos habla de esa evangelización, que tenemos que seguir adelante en los caminos del Señor de una manera muy especial, y nos llama a trabajar a la viña del Señor, donde los operarios son pocos y la mies es mucha. El Señor nos llama a trabajar. Y el Señor nos llama a trabajar teniendo bien claro que tenemos tenemos la bendición de Él. Y esa bendición ya viene desde mucho tiempo antes del Señor Jesucristo. Nos dice, tenemos que aprender que en este negocio de Él, tenemos que aprender a ver todos los beneficios que tenemos. Todos los beneficios. Y entonces, imagínate en el Viejo Testamento, en el libro de Números. Escucha bien esto, que lo aprendí de mi abuela hace muchísimos años. En el libro de Números, capítulo 6, 24, en el libro de Números nos dice el Señor una de las grandes cosas. Te leo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: habla a los hijos de Aarón, hermano de Moisés. Habla a los hijos de Aarón y a sus hijos, los sobrinos de Moisés, sacerdotes todos. Y diles: así bendecirán a los israelitas, esto es, a los seguidores del Señor. Así les van a decir: que el Señor te guarde y te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y termina diciendo: así es como invocarán mi nombre sobre todos
los de mi pueblo, todos los israelitas. Y termina diciendo el Señor, y acuérdate de esto, y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré. Manuel, allá en el grupo de hombres en Cristo, cuando te decía los otros días, puse el texto que te decía, Manuel, sigue poniendo la bendición diaria para que todos sepan que de parte del Señor tú tienes ese ministerio. Este es el negocio que te hablaba, Manuel. Este es el negocio de bendecir, que es un negocio donde nosotros estamos caminando por el freeway, por la pista, autopista de la santidad. Al estar nosotros bendecidos porque estamos bendiciendo, no damos espacio en nosotros a que el chamuco meta su cola y nos haga daño, nos haga caer. Entonces, tenemos que tener claro la grandeza a la cual se nos ha llamado. Tenemos que tener claro de utilizar todos los medios necesarios para poder llegar a ello. Es importante que tengamos claro esto y tengamos claro también las palabras del Papa que nos decía, este es un cambio de eras, diferente al año 1200, al año 500, al año 1300. Estamos en el 2020. Pero la iglesia, el pueblo de Dios, sigue necesitando gente comprometida, gente amigas del Señor, gente que sean santos. Y por eso el Papa nos decía, que es algo que también he dicho aquí innumerables veces, el Papa decía, necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI, con una espiritualidad insertada en el siglo XXI. Está bien que nuestra tradición nos hable de aquellos santos de entonces, 1500, 1200, pero estamos en el 2021. Ha habido un cambio de era. Este nuevo milenio tiene que haber santos de este milenio. La santidad es posible. Eso hablaba yo en el otro programa de la otra vez. La gran mentira que nos hemos dicho nosotros los cristianos, nosotros mismos, que la santidad no es posible. Sí es posible. Sí es posible ser amigos de Jesucristo. Sí es posible. Tenemos que ser santos y la iglesia nos necesita santos modernos, presidentes de un banco, director de tal comunidad, talachero en la ciudad, enfermera, doctor, trabaja en la ciudad limpiando las calles. De todo necesita el Señor, porque a todo, la conversión de todo la necesitamos llevar a cabo. Tú y yo estamos llamados a algo grande, no importa dónde estés. Lo importante es que tener el conocimiento que somos hijos de Dios y estamos llamados a algo grande. Y espera el Señor algo grande de nosotros. Algo grande. Mira, ya estoy por terminar. Déjame decirte. Siempre termino con una frase del Papa Francisco que es importante. Y tengo que seguirle repitiendo. Quiero que se te meta entre la piel de tu cuerpo y tu espíritu. Como decía el Papa, no tengas miedo de apuntar más alto. No tengas miedo. Déjate amar. Déjate amar. Déjate liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Es para beneficio nuestro. No tengas miedo. La santidad no te hace menos humano. Entiéndeme bien esto. Que la santidad inconscientemente es deseada por todo el mundo. Sé tú un signo de la santidad allí donde tú vives, donde tú estás, donde trabajas, con quienes caminas, con quienes compartes. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad
que todos tenemos porque somos humanos, con la fuerza de la gracia de Dios. Déjame decirte una cosa. Por más fregón que tú veas a este amigo, es humano. Tiene defectos que se los calla él mismo. Otros defectos se ven. Y de momento te encuentra a ti. Y de momento te encuentra a ti que el testimonio cristiano que estás dando es un testimonio que a él le llega. ¿Por qué? Se dice él por dentro de sí. Ese tipo ha superado una de mis debilidades. Y empieza a verte a ti como un ejemplo. Por lo tanto, la santidad no te hace menos humano. Al contrario, la santidad te hace a ti más deseable de otras personas que quieren ser lo que tú eres, porque tú estás cerca de Dios. Por lo tanto, es el encuentro de tu debilidad, que todos otros la tienen en diferentes maneras, con la fuerza de la gracia. Y en el fondo, nos decía el Papa, en el fondo, en la vida que tú y yo vivimos, en la vida solo existe una sola tristeza. Permíteme decirte eso claramente y con fuerza. Existe una sola tristeza, la de no ser santos. Con esto termino el programa de hoy. Con esto te dejo decir y te dejo esta tarea. Inténtalo hoy. Te pongas a hacer planes para dentro de 3 semanas. Inténtalo hoy. Ser aquella persona que el Señor creó desde el principio. Pero es un intento. Que déjame quitar la palabra intento. Hazlo hoy. De tal manera que seas tú el ejemplo que el Señor necesita en ese sitio que tú estás. Para que puedas llevar a cabo el plan de Dios. Y con esto, pues, me da gusto haber estado contigo. Espero que el Señor te ilumine para oír adelante estos consejos en el camino hacia la santidad. En el camino en que todos estamos llamados. Que el Señor te bendiga. Su programa Hacia la Plenitud del Laico Cristiano llega a su fin por el día de hoy. Lo invitamos a que continúe sintonizándonos la próxima semana. Tenemos una gran misión de la que tenemos la responsabilidad de vivir con compromiso y amor a nuestro Señor. Una producción de Radio San Pío X